El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión. Se le acercó, le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: cuida de él, lo que gastes, de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Hay varias formas de preguntar. Hay preguntas que buscan aprender. Hay preguntas que son curiosidad. Hay preguntas que son retóricas y hay preguntas que son berrinche, ¿no? Esta es una pregunta a modo de medio retórica, medio como que, yo no lo he hecho porque no sabía. ¿Quién es? Dice: ¿cómo heredo la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Y el maestro de la ley tenía que saber qué decía. Amar a Dios, el resumen: amar a Dios y amar al prójimo. Lo hemos repetido aquí varias veces, ¿no? Pero como seguramente en su corazón él sabía que como que al prójimo tanto no lo estaba amando, para justificarse dice: ¿y quién es mi prójimo? O sea, se hacía el sonso, ¿no? Como cuando la mamá llega, ¿no? Y ve la casa toda sucia y le ha dicho al hijo que limpie, ¿no? Oye, ¿no has limpiado la sala? ¿Qué sala? Como no sé en qué casa vivirán, pero tendrán varias salas, ¿no? Que solo hay una. ¿Qué sala? ¿Ya botaste la basura? ¿Hoy? No, mañana, la de mañana. ¿Ya botaste la de mañana? Entonces al Señor le quieren poner como que una trampa, como para justificarse, ¿no? Esta es la parábola que es conocida como la del buen. ¿Y qué cosa significa samaritano? ¿Qué significa limeño? Mañadito, o sea, ¿qué habla con la J? ¿Qué asco? Tu casco, la mosca. Sí, samaritano es el gentilicio de aquel habitante de Samaria. ¿Por qué Jesús todavía elige un samaritano? ¿Ustedes sabían que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien? Se odiaban. Es más, los judíos despreciaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque Samaria se había separado y en Samaria también habían erigido un templo.
Pero el templo se supone que solo debería haber uno. El único lugar donde se podía adorar a Dios, ¿cuál era? El templo de Roma, ¿no? Los judíos adoraban a Dios en el templo de Roma, ¿sí o no? Claro, ahí vive el Papa y todos los judíos iban a ver al Papa. No. El único templo autorizado donde Dios posaba a sus pies y el sacerdote entraba al Sancta Sanctorum una vez al año, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, ¿no? ¿Quién construyó el templo de Jerusalén? No. Lo comenzó Salomón, pero ¿quién lo construyó? Moisés, dice el otro. Ah, Dios. Lo construyó, aunque les parezca mentira, Herodes. Herodes, el templo de Salomón, lo hizo más hermoso. Por eso Herodes era un desgraciado, mató a los niños inocentes, pero para congraciarse con los judíos, porque Herodes no era judío, sino que era un rey impuesto por los romanos. Y Herodes le dijo, mira, para que esta gente esté tranquila, hay que hacerle su templo. Y el templo de Herodes fue mejor que el templo de Salomón. Entonces, los samaritanos habían hecho un templo en su ciudad, que eran idólatras, traidores, herejes. Por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque para los judíos los samaritanos eran herejes y obviamente para los samaritanos los judíos también eran herejes, ¿no? Entonces, cuando el Señor elige a un samaritano para poner de ejemplo, era para que les arda, para sacarles pica. Mira, tú que eres maestro de la ley, y le dice, pasó un sacerdote y no le ayudó. Pasó un levita y no le ayudó. Ahora, no solo no le ayudaron por malos, no solo eran, ay, malos, que se muere el samaritano. Sí, había algo de xenofobia, sí, pero principalmente no le ayudaron porque estaban cumpliendo la ley. Porque si tú entrabas en contacto con la sangre, eras impuro. Te volvías impuro. Entonces seguramente estaban camino al templo a hacer su ofrenda y no se querían corromper con la sangre de alguien que había sido maltratado. Entonces, para no hacerme impuro, impuro igual pecado. Para no pecar tocando sangre, lo muevo con un palo y ya está, ¿no? Y pasó un samaritano y sí lo carga. Porque el Señor nos está indicando que el mandamiento central de nuestra fe es el amor. Y frente al necesitado, por encima de la ley, está la misericordia. Porque Dios es un Dios misericordioso. Porque sí, leemos en el Antiguo Testamento que era un Dios que hablaba con el trueno y con el rayo, ¿no? Pero recuerden que la Biblia se lee completa. No puedes leer solo los primeros capítulos, tienes que leerla hasta el final, porque la Biblia está compuesta de varios libros, pero es un solo libro. Es como si un libro tuviese varios capítulos, tú lees solo uno y dices, ¡ay, qué porquería de libro! No. El libro lo tienes que leer completo. ¿No? Porque muchos leen la Biblia, no, pero Dios se va revelando y el hombre va entendiendo a Dios poco a poco. Antes estaba... Todo comienza primero, el mundo es politeísta. ¿Qué es politeísta? Que hay varios policías, claro. Claro, polis viene de muchos, ¿no? Y teos, varios dioses. Inclusive en la Biblia, los primeros capítulos, tú dices, hay uno, ya está el Dios de los judíos y está el Dios de los Baales, está el Dios de aquí, es uno entre varios. Entonces, como que el Dios de los judíos es uno entre varios. Después del politeísmo se pasa al enoteísmo. ¿Qué quiere decir? Que hay varios dioses, pero hay uno que es más fuerte. Te pongo el ejemplo. Pelean los judíos contra los filisteos. Los filisteos vencen a los judíos y roban el arca de la alianza y se la llevan a su campamento. Y afuera de las tiendas estaba el tótem de Baal y el arca de la alianza. Y al día siguiente aparece el tótem de Baal tirado en el piso y roto. ¿Qué dicen los filisteos? No. ¿Estos se han peleado en la noche?
se han trenzado ahí y el Dios de los judíos le ha ganado. Mejor no vaya a ser que nos pega a nosotros también, hay que devolvérselo a los judíos. Toma tu Dios que nos va a pegar a todos. Y los judíos empiezan a entender a Dios como el más fuerte entre los otros dioses. Acuérdense que hay un proceso en que la humanidad va entendiendo y en que Dios se va mostrando poco a poco. Después se da un paso más. Yo soy Yahvé tu Dios, el único, el verdadero, y no adorarás a otro Dios fuera de mí. No existe otro Dios. Y ya les he explicado, ¿puede haber dos dioses? No, porque si hay un Dios A y un Dios B, el Dios A tendrá algo que no tiene el Dios B, y el Dios B tendrá algo que no tiene el Dios A. Entonces, ¿son absolutos? No, porque uno tiene lo que el otro le falta. Entonces, no se puede entender a Dios como que partido a la mitad. No. El yin y el yang, no. Racionalmente no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, después de decir que Dios es un Dios único, se va entendiendo un poco más que este Dios único no es un Dios castigador, no es un Dios que habla ya por intermediarios, es un Dios que te habla y que le importa tanto el ser humano que se hace hombre como nosotros. Se va anunciando desde antes, pero no se termina de comprender. Pero con Jesucristo ya no quedan dudas. Y por si hay dudas, Él dice, antes se dijo, ahora yo les digo. Antes lo más importante era cumplir la ley, que era el símbolo del pacto con Dios. Ahora lo más importante, por encima de la ley, es el amor, la misericordia. Por encima de no peques tocando la sangre, es practica la misericordia. Y no solo basta amar a Dios, no solo es adorar a Dios que está allá en lo alto y le prendemos incienso, velitas. Eso es importante, sí, pero ¿y al que está a tu costado? ¿Cómo no vas a ir? Aunque te caiga mal, judíos y samaritanos no se llevan bien. Yo les pregunto, ¿tú puedes amar a alguien que te cae mal? ¿Por qué lo miras a tu esposo? Y el otro está haciendo, no la veo. ¿Tú puedes amar a alguien que te cae mal? ¿Sí o no? Dicen que no, ¿no? Pecadores, no han leído la Biblia, no saben nada de Jesús. A ver, cuando Jesús lo estaban crucificando, decía, ay, gracias, un poquito más a la derecha, que ahí no me duele mucho. ¿Así decía Jesús? No. ¿Qué dice? Cuando yo que Jesús ahí, si tenía ese poder, ¡juá!, le meto un rayo, muere, desgraciado. Pero cuando lo están crucificando, ¿qué hace? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí entre nos, solo va a salir y 5.000 personas lo han visto, lo van a ver por YouTube, no, por Facebook, por lo que sea. ¿Ustedes alguna vez han traicionado a Jesús? No, dicen, no. Y cuando te confiesas, ¿tú qué te confiesas? Padre, esta semana he amado demasiado a mi Señor. Tú no te confiesas eso, tú te confiesas, Padre, esta semana he pecado, he maltratado al prójimo, me he dudado del Señor, no he venido a misa. ¿Cuántas veces hemos pecado y hemos traicionado al Señor? Y el Señor habrá visto y dice, ¿y si lo mato? Pero no, sino que dio la vida por ti. ¿Puedes amar a alguien que te cae mal? Sí. Porque ¿qué cosa es amar al prójimo? ¿Que todos te caigan bien? No. No. Yo amo a este pueblo. Ahora, pregúntame si todos me caen bien. No. Hay unos que son bien pesados y me ponen a prueba. Pero qué pesados son. ¿Y sabes qué es el problema? Que el padrecito no tiene permiso de que nadie te caiga mal. A todos les tienes que sonreír. Dios te bendiga. Claro, que me van a decir, Dios te reviente bendiciones a ti y a tu familia entera, por los siglos de los siglos, amén. Ya, eso tengo ganas de decir, pero yo digo, no hay problema. Sí, hijo, sí, hija.
Que Dios te bendiga. Pero ¿qué cosa es amar? Procurar el bien de aquel que lo necesita. ¿Te agrade o no te agrade? Más fácil es cuando te agrada. Y hay un amor y una entrega más tierna, quizá más dedicada, tal vez. Pero también hay virtud cuando el que tú dices, uy, y sin embargo, sigues procurando el bien de las personas. Por ejemplo, acá hay varias madres, varios padres. Ya lo he dicho varias veces, que a los hijos a veces provoca hacerlos pelotita y... pss. Mi madre me decía, te voy a poner un cohete y mandarte a la luna, me decía. Pero sin embargo, siguen preparando la comida, le siguen lavando la ropa, siguen yendo a trabajar para ellos. Y muchas veces llorando porque se sienten incomprendidos, preguntándote si vale la pena. Muchas veces cuando recién te casas, estás con tu mujer y dices, ay, mi amor, despertaste, qué alegría, ¿no? Pasan unos años, volteas y le dices, respiras. Pero sigues procurando el bien de la persona. Yo tengo un amigo, él es de la Amazonía, ¿no? De la zona de Yurimaguas, por esa zona. Su papá lo abandonó a los 5 años. Él creció ya ni con el abuelo, con un tío creció. Ahora es un poco mayor que yo, tiene cerca de los 50, y conoció a su papá cuando él tenía 35. Y no es que, ay, mi papá de toda la vida, no, era un extraño. Y de vez en cuando se veían, de vez en cuando, una vez, 2 veces al año. Y antes de la pandemia, se enteró que su papá estaba con cáncer. Y ya estaba en las últimas. Me dice, es el papá. Apaguen su teléfono. Y me dice, padre, yo estoy pagando el tratamiento de mi papá, pero la verdad no me importa. O sea, no le tengo cariño. ¿Está mal? Le digo, no. Es un extraño. Pero es mi papá. Pero ha sido un extraño. No ha sido alguien que ha estado en tu vida. Al contrario, estás haciendo bien. ¿Lo odias? Me dice, no lo odio. O sea, pero es un extraño, me dice, exactamente como se dice, padre, es un extraño. Pero es mi papá. Entonces, ahorita no es que yo tenga mucho dinero, pero me dio la vida. Dentro de todo permitió que mi madre me tenga. Y no hay quien lo ayude. Entonces, no sé cuánto durará, pero le estoy pagando el tratamiento. Me dice, ¿y eso es cristiano? Totalmente. Totalmente sí. Más romántico, más lindo sería que te veo, papá, mi padre biológico, camino hacia ti, te abrazo. Eso es película, señores. Eso es película. Amar no es sentir. Amar es actuar. Por eso el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y no solo hay que amar a los que te caen bien o los que te hacen un bien, hay que amar incluso al que te cae mal. Hay que amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Aquel que el Señor pone en tu camino. Y el Señor a veces nos pone a pruebas porque nos pone un prójimo que tú dices, ay, que este próximo sea un poquito menos próximo, que se vaya más por la vecina, ¿no? Vecina, hay lotes nuevos allá por Ricardo Palma. ¿No quieres comprarte una casita por allá? ¿No? O la familia, viste, hermano, que me ha tocado. No le digan al padre Franco. No, esa es bromita. Es aquel que el Señor pone en tu camino. Y habrá que ayudarle. Y habrá que tenerle paciencia y habrá que procurar. Y así se genera una sociedad en armonía. Ya no es una sociedad vinculada a la conveniencia. Si tú me das, yo te doy.
Ya no es una sociedad vinculada al egoísmo, si me conviene o no me conviene, sino ya es una sociedad fundada en el amor verdadero, en el amor de entrega, en el amor de ágape. Ya no solo de eros o de filía, sino de ágape, de entrega. Y así se forja una sociedad justa. Y recuerden, y esto se los he dicho varias veces, ¿cuál era el signo de los cristianos? Miren cómo se aman. No decía, miren qué bien se llevan, miren qué felices son, cuánto ríen. No, miren cómo se aman. Ahora, pero hay que tener cuidado, y ya con esto cierro, porque a veces se deforma la figura del prójimo. Ahorita hay una tendencia bastante animalista, por ejemplo, que escuché por ahí que decían, los animalitos también son nuestro prójimo. ¿Eso es verdad? No. No. Los animales no son tu prójimo, no son tu hermano, no son tu hermana, no son tus hijos. Padre, ¿usted desprecia a los animales? No, yo amo a los animales. Mi perrito se murió y no sabes cómo lo he llorado. Y no tengo ahorita otro perrito porque solo pensar que se vuelva a morir me da pena. Y porque, a ver, el perrito se va a morir en algún momento. O se enferma, o le dan bocado, o lo atropella el carro. ¿No? Pero no son nuestro prójimo. Y es más, si en un momento tú tienes que decidir entre ayudar a un animal y ayudar a una persona, ¿a quién tendrías que ayudar? Suena simple, ¿sí o no? Suena obvio. No digo que no hay que ayudar a los animales, y me parece genial esos albergues de animales, y que salvemos a las nutrias, recemos por las ballenas. Y está bien, porque el hombre es responsable de la naturaleza, y el hombre no solo debe servirse, sino ha de cuidar, ya procurar el bienestar de la naturaleza. Sí, totalmente, pero siempre hay un orden. Y no podemos poner a los animales por encima de las personas. Porque el prójimo verdadero es aquel que comparte tu humanidad. Porque se hace campañas de salvemos a los cefalodópodos, pero promovemos el aborto. Salvemos a los animalitos, pero no ayudamos a los que tienen hambre. Demos de comer a tantos animalitos callejeros. ¿Sí? ¿Y por qué no damos de comer a aquel que necesita? ¿Cómo hace el niño aquí? Equilibrios. Para resumir, hay que leer la Biblia entera para que se entienda que Dios es un Dios de amor. Que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Aquel que el Señor pone en tu camino. Mi madre decía, la caridad comienza por casa. Entonces, primero, empieza a llevarte bien con tu familia. Si hay algo que le fastidia a tu marido, a tu mujer, a tu papá o a tu mamá, no lo hagas. A los niños, que hay varios niños presentes, ¿no? Si tú ya sabes que si no limpias tu cuarto, no haces tus tareas, no ayudas en casa, tus papás van a renegar, no seas papa frita. No seas bobo. ¿Para qué? Pero mi mamá... Mira, hay niños que dicen, padre, ¿puedo hablar con mi mamá? ¿Por qué? Está loca, me dice, está loca. Todo el día reniega, todo el día grita. Así, sí, bueno, le digo, las mamás son locas. A ver, déjame adivinar. Seguro a esa loca se le ocurre que limpies tu cuarto. Exacto, padre. Y también te exige que hagas tu tarea. Eso. Usted sí me entiende, padre. Ahora, ojalá que no te pide pues, que laves los platos. Eso ya es esclavitud. Eso le digo yo, pero no me entiende, padre. Ya no sean vagos. Los papás trabajan, los papás los crían. Ustedes tienen que poner de su parte. Ahora, si sabes que tu hijo, pues, hay cosas que le gustan, no, pues, para que sufra, se la quitas, ¿no? No, equilibrio. Si a tu marido hay algo que le incomoda, no lo hagas. Si hay algo que le gusta, siempre y cuando no sea pecado, ¿no? Sí, porque le gustan otras chicas. No, pues eso no le permitas. Pero si hay algo que tu mujer anhela, ¿no? También. Vivamos en armonía. Si hay algo que, por ejemplo, pones volumen a todo, o sea, con todo tu volumen en tu música, ya sabes que va a fastidiar al vecino.
bájale un poquito. O invítalo a la fiesta. Siempre sin dejar de pensar en uno, pero también aprendiendo a pensar en el resto. Porque el amor no son sentimientos. El amor son acciones, son decisiones. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Aquel que el Señor pone en tu camino. ¿Y hay que cuidar a los animalitos? Sí. Pero por encima de los animalitos, a las personas. Que el Señor nos bendiga.